Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por seguir con nosotros en la edición de hoy de Al Banquillo. Vamos a hablar de la economía y las finanzas en nuestro país, del impacto que está dejando la pandemia del coronavirus COVID-19. Esta noche nos acompaña y le damos la bienvenida el exsecretario de Estado en el Despacho de Finanzas durante la administración del presidente Maduro, don Arturo Alvarado. En principio, don Arturo, hemos revisado sus escritos de los últimos días, sus artículos relacionados con las finanzas del país y coincide con el informe de la Comisión Económica para América Latina que se ha difundido en las últimas horas. Nada halagüeñas las cifras para Honduras y América Latina en general, con un impacto en el Producto Interno Bruto hasta ahora, porque esto puede cambiar por encima del 6%. ¿Qué significa esto y cómo debemos irnos preparando para que este impacto no nos dañe aún más? Un gusto que nos acompañe. Muchas gracias, don Arturo. Muchas gracias, Rosendo. Un saludo a todos los televidentes y un saludo a todos los hondureños que nos están viendo en este momento. La realidad es que estamos pasando por una situación que es inédita en el mundo desde los tiempos de lo que se llamó la gripe española. No se había tenido una crisis relacionada con pandemias, aunque sí tuvimos obviamente la crisis de las hipotecas pirujas del año 2009. Pero el confinamiento al que han sido sometidas la mayoría de las economías está teniendo un impacto obviamente en la actividad económica, y no solo en la actividad económica, sino que también en el bienestar de las personas. De acuerdo con el índice mensual de actividad económica de Honduras al mes de julio, la actividad económica ha caído un 9.4%. Y lo que vemos que las principales actividades donde se ha producido ese deterioro, pues son básicamente la manufactura, el comercio, la construcción privada, transporte y almacenamiento, hoteles y restaurantes y agricultura. Y los únicos dos sectores que siguen mostrando cierto dinamismo son básicamente el sector de telecomunicaciones y el sector financiero, ¿verdad? Pero el resto de las actividades, con algunas excepciones, como ustedes saben, la mayoría de las empresas se encuentran paralizadas en sus actividades, y eso incluye empresas de todo tipo de tamaño, las grandes empresas, las medianas, las pequeñas empresas, y también tenemos que incluir a los pequeños empresarios que viven de sus ventas día a día y que por razones de las medidas que se han tomado, obviamente, pues no pueden desempeñar sus actividades y están sufriendo de una carencia de ingresos. Sí, obviamente que también tenemos que tomar en consideración que hay una situación de emergencia sanitaria que día a día se está poniendo un poco más complicada. El Distrito Central está aumentando el número de contagios y por lo tanto tenemos que buscar un punto de equilibrio entre cómo reactivar la economía que se encuentra en esa situación tan complicada, pero al mismo tiempo proteger la vida de los hondureños. Sí, don Arturo, ¿cuál es la ruta que ustedes como financistas proponen en este momento de crisis para retomar el crecimiento económico que tenía el país, para retomar ese ritmo que, si bien es cierto, no era un crecimiento acelerado frente a otros países de la región, nos mantenía una economía relativamente estable que permitía
al menos mantener los puestos de trabajo que hoy están en riesgo, y si no, miremos las cifras de las suspensiones que cada día alarman más a nivel de la inversión del país. Bueno, usted sabe que en la mesa sectorial donde se analizó la reapertura de la economía, pues se tomó la decisión de ir reabriendo la economía en una forma parcial, con incrementos en el número de personas que podían ir a trabajar, pero desafortunadamente en la semana en que se dio inicio a esa reapertura inteligente y controlada de la economía, se empezó a incrementar el número de personas afectadas por la pandemia en el Distrito Central, porque ya, digamos, la zona norte, en el caso del departamento de Cortés, que era el departamento donde más se había propagado la enfermedad, pues ya había estado con actividades básicamente casi cerradas totalmente. Al volverse a propagar el virus de una forma tan rápida en el Distrito Central, se detuvo lo que era la apertura inteligente y controlada de la economía, y hasta estos momentos pues la situación sigue más o menos igual. Ciertas actividades que están abiertas, el caso de los supermercados, el caso de las farmacias, el caso de las ferreterías y el caso de los bancos. El resto de las actividades comerciales per se básicamente se encuentran cerradas casi totalmente, y en algunos casos también se ha autorizado pues, el servicio a domicilio, pero desafortunadamente la mayor parte, el grueso de la actividad económica del país sigue básicamente paralizado, y eso tiene un efecto negativo obviamente sobre el desempeño de la economía. Pero fuera de hablar de la economía, también tenemos que pensar en las personas. O sea, hay muchas empresas que resistieron el impacto de la suspensión de actividades durante los primeros meses, pero que a medida que transcurre el tiempo y ante la misma incertidumbre de no saber cuándo esta situación va a terminar, las empresas comenzaron entonces a suspender personal, algunas a despedir, algunas a cerrar, y eso lo que agrega es también otra crisis desde el punto de vista, podríamos decir, humanitario también, porque muchas personas se quedan sin trabajo, se quedan sin ingresos, y eso a la larga viene a crear un problema adicional al problema de salud que ya tenemos. Sí. O sea, la actividad económica tiene un efecto macro, eso no hay que negarlo, pero también tiene un efecto micro, que es lo que sucede con las personas que tienen un empleo y que de repente dejaron de percibir un ingreso, que no tienen ingresos para llevarle la alimentación básica a su familia, que tienen que comprar medicina, etcétera, y eso va creando una especie de estrés, que ya los mismos médicos están preocupados porque esa situación se está propagando cada vez más en la ciudadanía. Sí, don Arturo, y ustedes como sector privado, revisando este escenario que hoy tenemos, ¿qué proponen? ¿Qué sectores habrá que revisar dentro de esta parálisis que hemos tenido para irlos incorporando a la actividad económica y no dejar morir la inversión que se ha tenido? Y aquí no solo revisemos la gran empresa, como usted señala, hay que ver también esa microempresa que se está viendo enormemente golpeada y sacrificada en un momento duro para la economía nuestra. Sí, como usted bien lo apunta, Rosendo, el impacto de la crisis no es solo en la gran empresa. Tenemos la gran empresa, la mediana, la pequeña, el microempresario. La realidad es que la paralización de las actividades económicas afecta a todos por igual, con una gran diferencia, que habrán grandes empresas que tienen mayor, si pudiéramos decir así, resiliencia financiera, en el sentido que son empresas que tienen años de operar, que tienen un patrimonio que se ha acumulado durante todos estos años, y eso de alguna forma les da una fortaleza para resistir por un tiempo determinado este tipo de crisis, sin llegar
a medidas extremas, por ejemplo, a cerrar o a despedir todo su personal, etcétera. Pero sí tenemos la pequeña empresa, el pequeño empresario que vive realmente de lo que vende cada día y que desde hace 4 meses en realidad no ha podido realizar sus actividades. Entonces, viendo esa situación, lo que nosotros en el sector privado hemos propuesto es una reapertura inteligente de la economía con las medidas de bioseguridad que se deben de tomar en cada una de las empresas, crear la conciencia en los recursos humanos, en los colaboradores de las empresas, para que se tomen esas medidas de precaución y así de esa forma reducir cualquier incidencia desde el punto de vista sanitario. Se ha tomado la decisión de que las personas solo pueden circular en función del último dígito de su tarjeta de identidad, pero muchas personas circulan en violación a ese último dígito de su tarjeta de identidad y no tenemos una autoridad que haga que se cumpla esa disposición. Entonces tenemos que lograr que todos cumplamos con los deberes que nos corresponden, que las empresas se aseguren de que sus colaboradores gozan de todas las medidas de bioseguridad que se necesitan, pero al mismo tiempo la autoridad tiene que asegurarse que las decisiones que se toman para proteger la vida de las personas también son cumplidas por las personas naturales, por los ciudadanos hondureños. Yo creo que siempre hemos dicho que en nuestro ciudadano hay un carácter de indisciplina que es relativamente natural. Pero cuando uno ve que estamos en una situación donde lo que se arriesga es la vida de la persona, alguien que no cumple con una medida de seguridad y regresa a su casa, está poniendo en peligro también la vida de su esposa, la vida de sus hijos, y entonces esa sensación de tremendo peligro debería de forzarnos a todos a cumplir sin ninguna duda con todas las medidas de protección que son requeridas. Muy bien, está con nosotros al banquillo el exsecretario de Estado en el despacho de Finanzas, Arturo Alvarado. Vamos a ir a una pausa, en breve continuamos con este diálogo aquí a través de TSI. Estás viendo al banquillo gracias a Tigo. Qué buena señal con la super recarga. 4 GB por 50 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. Seguimos al banquillo con la participación del exsecretario de Finanzas, Arturo Alvarado. Los estudios económicos en la región hablan del cierre de más de 2,7 millones de empresas. Esa es la proyección que se tiene. Reiterando, don Arturo, que estas cifras pueden variar en cualquier momento porque desconocemos cuándo vendrán los aplanamientos de la curva a nivel de países que están en plena crisis actualmente. Pero ahí encontramos de ese gran impacto en la microempresa. El 88% de las empresas que se van a cerrar son de pequeños empresarios. ¿Qué atención debemos tener aquí en nuestro país y qué incentivos son los que están reclamando para salvar la mayor cantidad de empleos? Porque al final esto nos puede llevar a una crisis aún mayor que la que estamos viviendo por el virus. Definitivamente, de acuerdo con ese estudio de la CEPAL, que es un estudio de mucha credibilidad, en América Latina se estima que se pueden cerrar aproximadamente 2.7 millones de empresas del sector formal. Y dentro de esos 2.7 millones, la mayoría de esas empresas son de pequeñas y medianas empresas. También habla la CEPAL de que se podrían perder en toda la región aproximadamente 8.5 millones de puestos de trabajo. Realmente que es una barbaridad. Y que la mayoría, el 88% de ellos vienen del sector de microempresas. En el caso de Honduras se estima que se podría cerrar 114,000 microempresas y que se pueden perder aproximadamente 500,000 puestos de trabajo. Cuando uno dimensiona esos efectos
sobre las personas, sobre la economía, realmente que es una situación súper complicada. Pero lo peor de todo es que en estos momentos nadie nos puede decir, mire, señor, esta crisis va a terminar el próximo mes o el mes siguiente. O sea, esa incertidumbre de hasta cuándo va a permanecer esta situación es la que hace que mucha gente se sienta como desesperada y que se sienta impotente, porque dice, bueno, si no sé cuándo esta crisis va a terminar, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder asegurarme que mi empresa o que mi familia va a sobrevivir hasta llegar al momento en que vamos a poder comenzar a respirar? Pero también la CEPAL advierte de que al momento que lleguemos a lo que se llama la etapa 2 de reactivación de la economía, no es que la economía al día siguiente de que se diga comenzamos a operar en forma normal, es que al día siguiente ya todas las empresas van a estar trabajando en una forma dinámica y volviendo a la normalidad. Todo esto tomará un proceso y la CEPAL hace un estimado de que para que las empresas vuelvan a una situación de normalidad en sus actividades cotidianas, podrán transcurrir entre 7 meses y 1 año. Y en el sector microempresarial puede ser que hasta 15 meses. Entonces, aquí necesitamos un esfuerzo conjunto entre el sector público y el sector privado para que, entendiendo la dimensión de la crisis, todos pongamos un granito de arena y podamos lograr que nuestro país salga con el menor daño posible de esta crisis. Ya, por ejemplo, la Secretaría de Finanzas anunció que la recaudación tributaria se ha caído en 15.000 millones de lempiras. Y si la situación de paralización de las actividades económicas continúa, la pérdida de los ingresos va a ser todavía mucho mayor. Entonces, todos estamos sintiendo ese efecto, tanto el sector público como el sector privado, como las personas, efectos de naturaleza económica, y tampoco podemos ignorar los efectos desde el punto de vista de la salud de las personas, que es importante. Yo soy una de las personas que considero que lo más importante es que uno preserve su salud. Tenemos que estar vivos para cuando podamos salir de esta crisis, pero al mismo tiempo tenemos que ir tomando las medidas con las medidas de protección que se necesitan para que la economía se vuelva a reabrir, conscientes de que nos va a tomar un tiempo para lograr que la actividad económica se vuelva a normalizar. El Fondo Monetario, por ejemplo, ha dicho que como resultado de esta crisis, los niveles de endeudamiento de los países llegarán a ser como los que se tuvieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y se habla de hasta un 140% del Producto Interno Bruto, del nivel de endeudamiento. O sea, eso nos da también otra idea del impacto que está teniendo el cierre de la actividad económica en las finanzas de los sectores públicos. Porque además de la pérdida de ingresos producto de la paralización de las actividades, también tenemos el producto de lo que el Estado ha tenido que estar desembolsando para atender la emergencia sanitaria. Y dependiendo de dónde uno parte, porque también esta situación en Honduras lo que nos ha puesto en evidencia es todo lo que no hemos hecho para tener un buen sistema de salud en todos los años transcurridos. ¿Y qué cuidado debemos tener como país? Usted que conoce a profundidad el manejo de las finanzas, para no entrar en estos niveles de endeudamiento que nos van a terminar asfixiando. Ya de por sí no veníamos en una buena proyección, digamos, y esta crisis nos está poniendo prácticamente de rodillas, teniendo que llegar a través de decretos de emergencia y actuaciones del Congreso Nacional a la búsqueda de más bonos soberanos, de niveles de endeudamiento por encima de los 2.500 millones de dólares. Y viendo estas cifras, alarman, don Arturo. ¿Cuáles son los puntos en los cuales habrá que tener cuidado para no entrar, le reitero, en un endeudamiento histórico para Honduras, jamás visto? Bueno, yo creo que
si somos realistas, es muy complicado pensar de que el país no se va a endeudar. La realidad es que para atender la crisis hay que hacer inversiones en el sistema de salud, en un momento dado inversiones en el sistema de educación, porque obviamente que cuando vamos a la normalidad tiene que haber cambios transformadores. La educación no va a ser la misma. Se está hablando del sistema educativo vía internet. La salud, tenemos que ver cómo ampliamos los centros de servicio para la población, cómo equipamos los centros de servicio con suficientes médicos para que puedan atender las necesidades de toda la población. No puede ser que una persona grave venga de un pueblo lejano hasta la ciudad de Tegucigalpa para que se le pueda atender. Entonces necesitamos nosotros también empezar a ver qué transformaciones necesitamos como país para mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Ahora, tenemos que reconocer que para poder salir adelante necesitamos endeudamiento, no hay ninguna duda. Ahora, el endeudamiento tiene que ser bien utilizado, tiene que haber transparencia. Los recursos tienen que utilizarse para lo que realmente se necesita, para atender la emergencia. Y el día de mañana se tienen que necesitar para una transformación integral del país, desde el punto de vista político y económico. Entonces, si se habla, por ejemplo, por el Fondo Monetario, de que el nivel de endeudamiento de los países desarrollados, al igual que de los países en proceso de desarrollo, que puede llegar a ser un 140% del Producto Interno Bruto, lo que el fondo está diciendo realmente es que para poder atender esta emergencia, los gobiernos van a tener que recurrir al endeudamiento. Ahora, obviamente que en un momento dado hay países y hay países. Los países desarrollados probablemente van a tener más capacidad de resistencia para atender el servicio de la deuda de ese endeudamiento. Y los países en proceso de desarrollo, como Honduras, en algún momento van a necesitar de nuevo un auxilio de parte especialmente de los organismos multilaterales y de financiamiento bilateral que se ha obtenido. Entonces, pensar realmente de que no nos vamos a endeudar, yo creo que es ignorar un poco la realidad de lo que está sucediendo y de las necesidades que la misma crisis está planteando para los países. Y esta es una situación que no solo se está dando en Honduras, se está dando en la mayoría de los países del mundo que están siendo afectados por la pandemia. Muy bien, vamos a ir a una pausa, don Arturo, y luego seguimos en este diálogo aquí a través de Al Banquillo de TSI. Ya regresamos. Continuamos Al Banquillo con la participación del exsecretario de Finanzas, Arturo Alvarado. Me hablaba de dos términos que me gustaría ampliarlos en este momento, don Arturo. Transparencia. Y ya que estamos hablando ahora, y una frase que se nos está volviendo común, inteligente para nosotros, las famosas aperturas inteligentes, yo voy a introducir otra. Financiamiento inteligente, búsqueda de recursos en los acreedores a tasas de interés bajas, accesibles a largo plazo, incluso sobre esto de los bonos soberanos, porque no solo están estos 2.500, está también el endeudamiento que en su momento tendrá que pagarse por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que son otros 600 millones de dólares aparte. ¿Cómo debemos manejarnos en este tiempo de crisis? Con un horizonte, otro agregado, de un gasto de muchos miles de lempiras que ya lo ha planteado el órgano electoral, de 1.100 millones de lempiras para las primarias, sin sumar las generales. Y eso ya debe de ir contemplado en el nuevo presupuesto, a 2 meses para conocerlo en el Congreso Nacional. Don Arturo. Bueno, la transparencia es importante porque eso le da a la ciudadanía la tranquilidad y la aceptación hacia los niveles de endeudamiento que se están tomando por parte de los gobiernos. Si una ciudadanía sabe que los recursos que se están obteniendo de financiamiento se están utilizando en forma transparente y focalizadamente
en atender necesidades básicas del país, creo que no hay ningún problema. El problema es cuando se producen situaciones donde no hay transparencia, donde los recursos se desperdician, donde no hay rendición de cuentas. Entonces eso comienza a generar la desconfianza en la población. Por otro lado, el endeudamiento es algo natural. Las mismas empresas, una empresa está en crecimiento en su actividad de negocios, eso significa que sus necesidades de financiamiento para atender sus ventas, tiene que tener más inventario, tiene que tener más cuentas por cobrar, va a necesitar financiamiento adicional, pero eso es un financiamiento productivo porque hace que la empresa crezca y genere mayores resultados. Entonces, más o menos, cuando uno analiza un financiamiento del sector público, debería ser igual. ¿Qué debe buscar el sector público? Que el financiamiento propicie las condiciones para el crecimiento económico. Y hablamos de financiamiento en infraestructura, financiamiento en educación. ¿Para qué? Para que el país produzca los recursos humanos que se necesitan para integrarse en un nuevo mundo más competitivo, en donde la tecnología va a ser la vanguardia del desarrollo. Entonces, todas esas son inversiones productivas que a la larga le van a generar al país una mayor riqueza, si dijéramos así, a través de un Producto Interno Bruto con un mayor crecimiento, con mayor inversión productiva y con mayor generación de empleo. Nosotros tenemos que buscar, como se dice, ese círculo virtuoso, en donde invertimos, ¿para qué? Para generar riqueza. Pero una vez que la riqueza se genera, esta riqueza tiene que ser distribuida equitativamente. ¿Y cómo hace un gobierno para devolverle a la ciudadanía el producto de los impuestos que paga? Lo hace a través de proveerle a los ciudadanos servicios adecuados en salud, en educación, que si un ciudadano se enferma, tiene la seguridad de que va a ir a un hospital público, que lo van a atender inmediatamente, no que le van a dar una cita para dentro de 5 semanas o dentro de un mes o dentro de 2 meses, que van a existir los suficientes médicos para dar el tratamiento que se necesita y que se le va a dar la medicina adecuada. Igual que en la educación, que las escuelas están dotadas de todos los elementos que se necesitan desde el punto de vista de tecnología, que les estamos enseñando a los niños y a los jóvenes en los colegios y en las universidades, lo que son las carreras de futuro, las carreras de tecnología, las carreras de humanidad. ¿Para qué? Para que el país tenga la materia prima que necesita para poderse desarrollar. Por ejemplo, en el estudio de la CEPAL se habla que uno de los problemas de América Latina es el poco valor agregado que tiene para su materia prima. Y al tener poco valor agregado, en realidad se está desperdiciando todo ese recurso natural con que cuentan los países. Nosotros tenemos un nivel de productividad que es el 20% de la productividad media en Estados Unidos, medido en el año 2018. Entonces, todo eso significa el reto que nosotros tenemos que enfrentar hacia adelante para poder realmente llevar al país a un proceso integral de desarrollo económico sostenido. Pero el desarrollo económico no se busca nada más por decir que el país está creciendo, se busca para que haya más inversión, para que haya más generación de empleo productivo, para que a través de ese crecimiento económico el país reciba más ingresos tributarios por el lado sano, porque hay mayor actividad económica y que esos ingresos se utilicen adecuadamente. Y las medidas... Tener un gobierno que sea razonable en su tamaño. Sí, y las medidas, don Arturo, hasta ahora implementadas, ¿qué tanto impacto positivo han tenido? ¿Están ustedes satisfechos como sector privado o habrá que ir más a profundidad dadas las circunstancias que hoy tenemos, donde los riesgos crecen día con día? Bueno, usted sabe que las medidas que se han tomado van dirigidas en primer lugar a la parte financiera. Se han establecido por la Comisión Nacional de Bancos y el Banco Central las condiciones para asegurar que haya liquidez en el sistema, que las empresas de cualquier tamaño y los microempresarios puedan tener acceso a financiamiento, ya sea de capital de trabajo, readecuación de obligaciones, etcétera. El gobierno ha pospuesto, ha dado prórroga para el pago de los impuestos
que creo yo que dado que la crisis se ha alargado más de lo que todo el mundo esperaba, esas prórrogas que se han otorgado no son realistas y probablemente la mayoría de los obligados tributarios no van a poder cumplir con el pago de sus impuestos. Por ejemplo, se aprobó que los pagos a cuenta sean el equivalente del 75% de lo que se pagó en el año 2019. Y la realidad es que con la crisis económica que tenemos, no hay forma que las empresas, en su mayoría, vayan a tener una utilidad que sea ni parecida a la que tuvieron en el año 2019. Y por lo tanto, el día que toque comenzar a pagar los pagos a cuenta, vamos a tener un serio problema con la mayoría de los obligados tributarios. En otros países, y obviamente que uno tiene que entender de que Honduras no tiene la misma capacidad económica que podrán tener otros países más desarrollados, pero por ejemplo Alemania, el gobierno aprobó una capitalización en Adidas, una empresa que es estratégica para el país, con ciertos requisitos. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, los gobiernos le han dado apoyo a las líneas aéreas también, porque Estados Unidos dice, yo no quiero que desaparezca American, no quiero que desaparezca United, porque son sectores estratégicos para el país. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver cuáles son esos sectores estratégicos que nos interesan. El gobierno aprobó, por ejemplo, una serie de programas para el sector agroalimentario, que es importante, pero ahí no es solo de aprobar financiamiento, tenemos que hacer una reconversión del sector agroalimentario del país, donde haya productividad, asistencia técnica, riego, mercados. O sea, tenemos que ver un desarrollo integral del sector para que a su vez el país pueda cambiar, pueda transformar su aparato productivo. Entonces, son los retos que tenemos hacia adelante. Y como esta crisis se está prolongando, obviamente que habrá que sentarse el mismo gobierno y el sector privado, no viéndose como contrincantes, no viéndose como enemigos, sino que como muchos colaboradores, para ver cómo hacemos para que entre todos podamos sobrellevar la crisis y salir adelante. Debería ser en este caso el gobierno por un lado y el mismo sector privado, aquí voy a incluir la banca, mucho más flexible, abriendo oportunidades para no dejar escapar la inversión y más bien potenciarla en estos momentos de grandes dificultades, don Arturo. Pues obviamente que en estos momentos es muy difícil yendo a atraer inversión, ¿verdad? Porque la economía está paralizada y tenemos, Estados Unidos está en una situación complicada que es el socio comercial de mayor relevancia para Honduras. Nos ha venido inversión de Colombia, también en Colombia hay problemas, nos ha venido inversión de México, también en México hay problemas. Entonces ahorita yo lo que diría es que todo el mundo está como en una etapa de sobrevivencia. ¿Cómo hacemos para sobrevivir a esta crisis? Una vez que pasemos la crisis, tiene que venir una etapa de reconversión total, lo que se llama la nueva economía. ¿Cómo vamos en realidad a salir adelante hacia el futuro? Pero también es una oportunidad enorme que nos presenta para no seguir haciendo lo mismo. O sea, tenemos que cambiar porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir teniendo los mismos resultados, altos niveles de pobreza, altos niveles de desempleo, servicios públicos de muy mala calidad. Si hablamos también del mal uso de los recursos, ¿cómo hacemos para fortalecer las instituciones en el país, que haya independencia de poderes, que realmente se combata la corrupción para que los recursos del Estado se utilicen en forma transparente y focalizada para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos? O sea, es una transformación integral que va a necesitar el país y tenemos que aprovechar, porque como dicen que en las grandes crisis es cuando se presentan las grandes oportunidades, pero ahí tenemos que trabajar todos en conjunto, gobierno, sector privado, sector laboral, todos juntos para empujar la carreta, porque la carreta se llama Honduras y de la acción que todos tomemos en conjunto va a depender qué tipo de país vamos a tener hacia adelante. Y tenemos esa base a nivel del recurso humano en principio en el país para entrar a este proceso de transformación.
sobre todo con ese horizonte que nos viene en el 2021. Elecciones Sí. donde habrá que escoger nuevas autoridades. Bueno, yo creo que tenemos elemento humano. Obviamente necesitamos un nuevo liderazgo, en mi criterio. Necesitamos un liderazgo que realmente piense en función de la solidaridad, en función de cómo hacemos para que el país se desarrolle en forma equitativa. Pero ahí todos los ciudadanos también tenemos que ser pensantes a la hora de que vamos a depositar nuestro voto. Yo creo que hay transformaciones que son importantes en el país. Yo las he mencionado en algunas otras ocasiones. ¿Por qué necesitamos 128 diputados y 128 suplentes? No es necesario tener tantos diputados. Honduras, en términos relativos, es el país que más diputados tiene. ¿Para qué necesitamos el Parlamento Centroamericano? Si las decisiones que se toman en el Parlamento Centroamericano no son vinculantes y el Parlamento Centroamericano se convierte más bien en un refugio para los políticos. ¿Para qué necesitamos una Corte Centroamericana que nunca en su vida ha tomado una resolución que sea vinculante para los países? Tenemos que revisar el tamaño del gobierno también para volverlo más eficiente. Entonces, y el sector privado, obviamente, tenemos que hacer nuestra labor también. Tenemos que convertirnos en un sector privado que transforme el aparato productivo del país, donde hablemos de productividad, hablemos de calidad, hablemos de penetración de mercados, que hagamos que la economía crezca haciendo las inversiones que se necesitan, sin andar buscando únicamente beneficios fiscales. Yo siempre he estado en contra de las empresas que no pagan impuestos sobre la renta, porque si una empresa tiene una utilidad real acumulada, debería de pagar impuestos sobre la renta. Cuando yo digo una utilidad real acumulada es que si una empresa el año 1 tuvo pérdida, el año 2 tuvo pérdida, el año 3 tiene una pequeña ganancia, en forma acumulada todavía no ha tenido ganancia. Entonces tenemos que hacerlo también un impuesto sobre la renta que sea justo y equitativo. Entonces, si todos contribuimos, en realidad vamos a lograr que el país pueda salir adelante. Muy bien, sigue con nosotros esta noche al banquillo don Arturo Alvarado, exsecretario de Finanzas. Vamos a una pausa, ya regresamos. Continuamos al banquillo con don Arturo Alvarado. Bueno, nos recordaba en el segmento anterior una de esas posiciones que siempre tuvo. Recordamos cuando fue secretario de Finanzas en la administración Maduro, y ese tipo de conceptos no caían bien en los políticos y les criticaban que los técnicos que no saben del sacrificio que hacemos, etcétera, etcétera. Fue una constante discusión que hubo con las decisiones de la administración de Ricardo Maduro. A hoy, don Arturo, cuando se plantean estos cambios, nuevamente como una ruta para encontrar ahorros para el país, incluso se ha planteado que así como se exige sacrificio a ciertos sectores, habrá que poner sacrificio por parte del Estado, ahorro, revisión de salarios, a burócratas con onerosos ingresos. ¿Es viable? ¿Lo ve posible? ¿Aportaría? Yo creo que hacer una transformación del país es viable, ¿verdad? Siempre y cuando todos los hondureños empujemos en la misma dirección. Yo creo que el problema que tenemos nosotros es que si uno ve antes de los procesos electorales, los políticos andan detrás de los ciudadanos pidiendo el voto y les ofrecen el cielo y la tierra. Una vez que pasan las elecciones y ya están en el poder, realmente se olvidan del ciudadano encima. Los mismos diputados, una vez que ya están sentados en su banca en el Congreso, ya lo que piensen los ciudadanos ya no les importa mucho. Cada quien solo busca su propio beneficio. Entonces nosotros como ciudadanos tenemos que buscar que hayan esos cambios estructurales que se necesitan para lograr un mejor país. Yo creo que a la larga es de beneficio para todos. O sea, si hablamos de que un país en crecimiento económico que genera suficientes recursos y eso hace que se le ofrezca al ciudadano mejores condiciones de vida,
a la larga produce bienestar para todo el mundo, igual que para el dueño de una empresa, para el que tiene recursos, para el que no tiene recursos, porque vivimos en una sociedad donde hay paz social, donde cada quien se siente que tiene oportunidades. ¿Por qué se nos van los hondureños al exterior? Tenemos más de 1 millón de hondureños afuera. Hondureños que se van porque andan buscando una mejor oportunidad. Y gracias a Dios que se han ido, porque esos hondureños son los que han mantenido esta economía y esta paz social por muchos años. Cuando uno recibe más de 5.000 millones de dólares de remesas familiares, fuera de fortalecer el sector externo, esos 5.000 millones de dólares representan alimentación y necesidades básicas que se satisfacen de familias muy pobres que viven básicamente de la remesa que reciben. Yo recuerdo que en el tiempo nuestro del gobierno de Maduro, las entradas de remesas familiares eran de 250 millones de dólares. Y ahora estamos hablando de más de 5.000 millones de dólares. O sea, eso en realidad es una bendición y debemos de agradecer a esos hondureños que están afuera, que se van del país frustrados porque no encuentran un país que les ofrezca un mejor futuro, pero que sin embargo están conscientes que dejaron un familiar, dejaron un padre, una madre, un hijo, un hermano, y le siguen enviando ese dinero para que esas familias pobres puedan tener una mejor vida. Ahora, tenemos que aspirar a que sea el Estado el que con el crecimiento económico, con la mejora en los ingresos, realmente le proporcione ese bienestar a la familia. Entonces, no lo vamos a lograr de un día para otro. Ningún país que se ha desarrollado y que ha mejorado las condiciones de vida de sus ciudadanos lo ha hecho de un año al otro. Son 20, 30, 40 años, pero lo importante es que cada año hay una mejora. Si cada año uno va viendo que la situación va mejorando, en realidad las personas se van sintiendo satisfechas. Nosotros tenemos ejemplos de países que hace 50 años eran más pobres que Honduras y sin embargo ahora se han desarrollado y son países que tienen ingresos per cápita de 20,000 dólares, etc. Entonces es a lo que nosotros tenemos que aspirar, pero para eso también los ciudadanos tenemos que involucrarnos y no sentir que una vez que pasa el proceso político del país, una vez que elegimos al presidente, ya terminamos la misión. No, en ese momento comienza la misión de todos y cada uno de nosotros, porque tenemos que exigirle a ese presidente que cumpla con su deber constitucional de mejorar las condiciones de vida de todos y cada uno de los hondureños. Tenemos que exigirle al Congreso que legisle a favor de la mayoría de los hondureños y no para beneficio de unos pocos. Tenemos que exigir que la justicia se aplique a todo el mundo. Entonces, si creamos esas condiciones, vamos a tener un mejor país, no solo para unos pocos, vamos a tener un mejor país para todos. ¿Y en qué advierte usted como hombre de empresa privada ahora que hemos fallado como país? Porque si recordamos de la administración del presidente Flores y Maduro, se crearon las bases para arrancar con la cuenta del milenio, que posteriormente con los años nos llevó a lo que hoy conocemos tras los cambios a la estructura de inversiones estratégicas de Honduras Invest. Y ya hoy ve lo que está ocurriendo. Prácticamente una iniciativa con un gran panorama hoy en la picota pública por compras no bien llevadas. ¿En qué hemos fallado, don Arturo? Bueno, uno de los problemas fundamentales es la falta de consistencia. O sea, nosotros trabajamos con planes estratégicos de 4 años. O sea, cada gobernante viene y toma posesión y trae su propio plan estratégico. O sea, se aprobó la visión de país, plan de país, que supuestamente abarcaba 18 años, si mal no recuerdo. Sin embargo, se aprobó un decreto que lo convertía en un proyecto de ley y ahí quedó enterrado. O sea, los países que se desarrollan lo hacen con una visión de largo plazo, con una consistencia. Eso es como cuando un niño nace, se crece, comienza a estudiar, va a la primaria, después va a la secundaria, después va a la universidad, de ahí saca su maestría. Es todo un proceso.
Nadie puede pensar de que va a pasar de primaria a la maestría. Tiene que haber un proceso de desarrollo integral de la persona, igual sucede con los países. O sea, no nos vamos a convertir en un país desarrollado de un día para otro, de un año para el otro. Tiene que ser parte de un proceso, pero para que ese proceso funcione, tiene que ser consistente. O sea, tenemos que tener planes de 20 años que se sigan, objetivos de 20 años. Al terminar los 20 años, de decir, ya cumplimos con estos objetivos que habíamos fijado para estos 20 años. Ahora fijemos los otros objetivos para los próximos 20 años y así sucesivamente hasta que en realidad se alcancen los objetivos que se buscaban. Pero si nosotros seguimos teniendo mentes cortoplacistas, mentes políticas que solo piensan en cómo quedar bien con los grupúsculos que los apoyan, entonces el país no se va a desarrollar, porque nadie se desarrolla de un día para otro. Es igual que las personas. Ninguna persona se desarrolla de un año para el otro. Es todo un proceso que se tiene que seguir. Don Arturo, con este panorama, ¿qué le depara al país para tener la visión de un proceso de recuperación que algunos especialistas para América Latina lo proyectan después de las festividades patrias de América Central, hablando del 15 de septiembre? Dado una mejora de país, ¿le gustaría formar parte de alguna estructura de Estado nuevamente y volver a la administración pública, o ya ese es un tema alejado de la realidad suya? No, la realidad, Rosendo, es que en mi paso por la administración pública, yo siempre lo he considerado que fue algo inusual. La realidad es que yo siempre he tenido una excelente relación con el licenciado Ricardo Maduro, le tengo mucho aprecio, me convenció para que formara parte de su gobierno. Cuando yo sentí que había cumplido con mi deber, me retiré del gobierno, me han hecho otros ofrecimientos y sin embargo, pues considero que yo ya serví al país y ya a estas alturas de mi vida, pues en realidad me estoy dedicando más a mis hijos, a mis nietos. Sí puedo contribuir con ideas, puedo contribuir con algunos esfuerzos fuera del aparato público para lograr que cumplamos esos objetivos con los que todos deberíamos de soñar. Hacer de Honduras un mejor país, un país donde todo el mundo se sienta que tiene la oportunidad de desarrollarse, que tiene la oportunidad de una vida mejor. Ahora nos esperan días duros, ¿verdad? Porque esta crisis en que estamos, es una crisis que afecta casi a la mayoría de los países del mundo, va a tomar tiempo para que podamos resolver, podamos volver a una normalidad. Habrán países, como ustedes han visto, en Europa, España comenzó ya su proceso de liberación de la economía en forma parcial, en Italia, etcétera. O sea, países que están comenzando a liberar su economía en distintas etapas, pero obviamente que la recuperación será lenta y gradual. Tenemos que ver cómo hacemos para que el aparato productivo que tenemos en la actualidad se permanezca con daños, pero con capacidad para seguir adelante una vez que pase la crisis. Tenemos que ver cómo hacemos para tener un equilibrio, porque recordemos que, digamos, en el sistema financiero lo que se manejan son los recursos del público. La realidad es que aquí tiene que haber un balance, porque están los intereses del ahorrante y están los intereses de lo que tenemos que buscar, cómo ayudamos para que el aparato productivo del país pueda salir adelante. Dentro de eso, al mismo tiempo, tenemos que ser realistas. Así como en la pandemia hay gente que se enferma y se muere, así en el caso de la parte económica va a haber empresas que no van a poder salir adelante después de esta crisis. Todo va a depender cuál era la posición financiera y económica que uno tenía al momento que se inició la crisis. Pero es obligación del gobierno ayudarle al aparato productivo, ayudarle a los trabajadores para que todos podamos salir adelante y que cuando nos toque reiniciar ese enorme esfuerzo de hacer que la economía se reactive,
todos estemos listos para contribuir, para poner nuestro granito de arena y lograr que en el menor tiempo posible podamos iniciar ese proceso de recuperación. Aquí el problema ha sido contracción de la oferta, contracción de la demanda. Igual cuando reabramos la economía, muchas personas habrán cambiado sus conceptos del gasto, ¿verdad? La incertidumbre actual, las penurias que están pasando, los van a hacer todavía más conscientes. No es que la demanda se va a incrementar sustancialmente de un día para otro. Va a haber un proceso gradual de reacomodo y ahí es donde las empresas y las personas tenemos que comenzar a analizar cuáles son los cambios que tenemos que hacer para sobrevivir en la nueva etapa en que estaremos entrando al salir de la crisis en que estamos. Muy bien, le agradezco, don Arturo, su comparecencia aquí en Al Banquillo, muy amable. Encantado, Rosendo. Un saludo a todos los compatriotas. Dentro de todo, yo creo que debemos de seguir siendo optimistas. Lo más importante es cuidar nuestras vidas, estar vivo para el momento en que se inicie ese proceso de recuperación, ese proceso de reactivación, cuando vamos a tener un empleo productivo. Y no olvidemos esta crisis. No hay que olvidar la crisis, porque entonces eso nos va a motivar a buscar cómo hacer para que Honduras sea un mejor país hacia adelante, que es lo que todos deberíamos de buscar. Muchas gracias. Esta noche con nosotros al banquillo el exsecretario de Finanzas en la administración Maduro, don Arturo Alvarado. Por su sintonía, muchas gracias.